Buenas noches, participantes. Bienvenidos a esta primera actividad 5 de Derecho Penal 2. Como ya ustedes, bueno, lo hemos planteado durante la trayectoria que ha tenido la unidad curricular en el aula virtual, ya cuentan con la bienvenida, cuentan con el plan de actividades síncronas. Esta es la primera actividad síncrona. La estamos reprogramando porque por circunstancias, por hechos sobrevenidos, como por circunstancias de fuerza mayor, de hechos fortuitos, como ustedes quieran establecer, se ha planteado una reestructuración de la reprogramación, pues, de estas actividades síncronas, y hoy estamos dando la primera actividad síncrona de Derecho Penal 2. Como se lo hice ver ya en el plan de evaluación, eh, la, la actividad de la unidad curricular, el curso se va a llevar con 4 actividades síncronas. Esta es la primera, como lo dije anteriormente, y 4 actividades sumativas. Estas 4 actividades sumativas van a estar conformadas por una primera actividad, que es un artículo académico, el cual van a recibir el material. Investiguen por parte de ustedes, porque no se queden nada más con el material que yo les envío para de apoyo académico, sino también ustedes tienen que investigar, porque los trabajos deben tener por lo menos 3 referencias bibliográficas en cuanto a la investigación, para que ustedes demuestren que investigaron para realizar ese artículo académico de revisión. ¿Estamos claros? Lo que es un artículo académico de revisión y un artículo académico de investigación. Este es un artículo académico de revisión. Una segunda actividad, permiso. Una segunda actividad, la cual es un informe de investigación, de acuerdo al tema que está planteado en la plataforma virtual, en el aula virtual. Una tercera, que es un video con una presentación PowerPoint, lo más sencillo posible, video casero. Utilicen la plataforma o la aplicación más amigable para ustedes. Lo importante es que llegue la información y que yo pueda ver que ustedes están cumpliendo disciplinadamente la parte académica. Y una última, que es un ensayo argumentativo en cuanto al tema que está planteado en el aula virtual. Hoy, estimados participantes, vamos a hablar del derecho penal 2. Vamos a hablar de cómo está conformada esta unidad. Esta unidad está conformada tanto por un derecho penal general y un derecho penal especial. Hoy trataremos lo relacionado con el derecho penal especial. Bueno, ya hablamos del plan de evaluación, ya lo planteamos. Bueno, de forma general, el derecho penal, ¿qué intenta? Bueno, pues como nos dice la presentación, en una sociedad democrática y liberal, las personas han de gozar de los ámbitos de libertad más amplios posibles. Libertad, uno de los bienes jurídicos tutelados, junto con el de la vida y junto con el de la propiedad, es la libertad que tienen. El derecho penal se legitima en la medida en que el Estado acuda a él. Más adelante vamos a ver lo que es el derecho penal subjetivo, el derecho penal objetivo, el sustantivo y el adjetivo. Y de ahí esa relación del derecho subjetivo con el Estado. De cuando dividimos, cuando hacemos la clasificación del derecho positivo venezolano, que es ese conjunto de normas que se cumplen en tiempo, en un determinado lugar y en un tiempo específico por vigencia, por gaceta oficial que da la vigencia de la ley, este, se plantea que este derecho positivo venezolano lo vamos a dividir en dos: un derecho público y un derecho privado. Un derecho público es donde pertenece al derecho penal, que son normas de estricto cumplimiento. Por eso es que se habla de la intervención del Estado como tal. El Estado acude a él precisamente como medio de tutela de libertades individuales y sociales, sin las cuales las personas no podrían desarrollar libremente su personalidad. Las personalidades, para eso existe el derecho, ese conjunto de normas jurídicas que van a permitir que nosotros nos podamos relacionar, pero eso tiene una serie de limitantes, donde, por ejemplo, podríamos hablar de clichés, donde termina el derecho de alguien, comienza mi derecho.
y donde comienza el derecho de aquel, termina el mío. Entonces, ahí es que el Estado, cuando esa persona comete una acción antijurídica a la norma sustantiva, que es el derecho penal, entonces el Estado tiene que proceder a través de un procedimiento. O sea, por eso que hablamos en el artículo 26 de una tutela judicial efectiva en protección de esos bienes jurídicos de la vida, de la propiedad, de las libertades. Bueno, cuando hablamos de modelo de organización social, eso lo va a dar la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela va a dar lo que establece esa conformación, esa estructura político-administrativa del Estado, esa Constitución donde van a estar inmersos y sustentados los derechos y los deberes que deben cumplir los ciudadanos y también cómo van a estar estructurados los poderes públicos, tanto nacional, estatal y municipal. El poder estatal conformado por 5 poderes, lo que es el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el electoral y el moral. Entonces, ¿qué sucede cuando de estos modelos de organización social donde se hace presente la democracia? Bueno, tiene que haber una vertiente dirigida a la libertad y otra a la igualdad ante la ley de todos somos iguales. La libertad individual y social debe existir en la democracia y para eso existe la separación de poderes. Ningún poder, el Ejecutivo no puede meterse en los asuntos del Poder Legislativo, el Legislativo no se puede meter en los asuntos del Poder Judicial y el Poder Judicial no se puede meter a través del Tribunal Supremo en los asuntos ni del Ejecutivo ni del Legislativo y tampoco en los asuntos del poder electoral, porque es un poder independiente. Ese poder independiente electoral, ese poder independiente moral, tiene sus asuntos que resolver en forma independiente y soberana de cada poder. Así que ninguno se puede inmiscuir en los otros. Entonces, por eso existe la democracia, por eso existe la república. Cuando revisamos el artículo 253 de la Constitución, establece que la administración de justicia emana de los ciudadanos, quienes tienen la potestad de emanar y administrar justicia de los ciudadanos en cuanto a ese artículo 5 de la Constitución que le da la soberanía popular que tiene el pueblo, que la misma se consigue a través del voto directo, universal y secreto. Así que en eso consiste la democracia. Y en democracia tenemos que cumplir, cada quien tiene que cumplir con sus deberes, pero también tiene derechos que le van a satisfacer sus situaciones personales. Pero cuando alguien interrumpe ese derecho de la otra persona, cae en lo que conocemos en una situación antijurídica, una situación típica del Código Penal o del Código Civil. Entonces, el derecho penal restringe libertades, claro que restringe. ¿Por qué? Porque hay una serie de delitos que están en la parte especial, que la vamos a ver más adelante, pues estamos en la parte general, pero que hay una serie de delitos que restringen esa actividad del ciudadano que no puede ir en contra de los derechos de los demás, no pueden ir en contra de la vida de los demás, no pueden ir en contra de la propiedad de los demás, no pueden ir en contra de la libertad de los demás. Entonces, para eso es la democracia, para aplicar, se aprenda a aplicar la ley como debe ser. Y por eso existe el artículo 326 de la Constitución, en el cual se habla de la corresponsabilidad de todos. La corresponsabilidad de todo aquí, de los organismos públicos, como cada uno de los ciudadanos que tenemos que velar por el cumplimiento de esas normas constitucionales y las normas generales de convivencia en nuestro país. ¿Por qué? Porque eso todo se relaciona con el orden interno. El artículo 23 de la Constitución establece que no, que somos parte de esos acuerdos y resoluciones firmadas en nombre de la República Internacional en materia de derechos humanos son vinculantes al orden interno que de acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece que es la obligación que tiene el Estado, las instituciones de hacer cumplir la Constitución y las leyes para que podamos vivir en paz,
para que podamos vivir en tranquilidad, para que el bien común sea para todos en forma general. El delito, que el delito es un acto antijurídico, una violación al orden jurídico vigente en determinado país y en determinado momento. Por eso es que hablamos de derecho positivo. En este caso, el derecho positivo venezolano, claro, anteriormente lo planteamos cómo se divide en público y privado. En el público son normas de estricto cumplimiento, en el privado son normas que se pueden llegar a conciliación, se puede llegar a transacción, se puede a un arreglo y eso se llaman procedimientos de autocomposición procesal, de las cuales el artículo 6 del Código Civil establece claramente que las normas de orden público no se pueden relajar por ningún motivo por conveniencia de las partes. No se pueden relajar. En cambio, cuando son normas civiles de tilde privado, de relaciones entre personas, sí existen unos métodos de autocomposición procesal a los cuales podemos llegar a acuerdos para solucionar la controversia que se haya presentado. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y las medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de esos delitos. Ese es el conforme, ese es la definición general de derecho penal. Por una parte, establece cuáles son las omisiones en la conducta que se plantea y las cuales que tienen como consecuencia que se va a generar una pena, pero esta pena, o sea, de acuerdo a el procedimiento que se realice. Por eso, cuando hablamos del artículo que lo mencionamos al principio, el artículo 26 de nuestra Constitución habla de la tutela judicial efectiva y no es otra cosa que esa tutela está compuesta por tres estamentos, por tres etapas. Una, lo que es el impulso procesal, el impulso como se comienza el proceso. La otra son todas aquellas instancias, etapas y procedimientos que hay que realizar durante ese proceso. Para uno, el 49 como derecho humano, que es el debido proceso, pero hay uno en forma general que le da forma a todas estas instancias que hay que recurrir para determinar si una persona cometió o no cometió un delito para poder llegar hacia la sentencia. Ese artículo es el 257 constitucional, que nos habla de proceso, que es el camino, el vehículo, el vértice para llegar a la verdad, para que se obtenga la justicia a través de estos procedimientos. Ahora bien, ese derecho penal lo vamos a encontrar y lo vamos a dividir en 4 derechos. Un derecho penal subjetivo, un derecho penal objetivo, un derecho penal subjetivo y un derecho penal adjetivo, sustantivo. Entonces, en cuanto al derecho penal subjetivo, es aquel que tiene el Estado en controlar las conductas de los ciudadanos y les exige que las normas de orden público son de estricto cumplimiento y el que cometa un error en el cumplimiento de estas normas, el Estado inmediatamente a través del que tiene en la mano el poder de tener la acción penal para intentar castigar a ese que cometió a través de la búsqueda de la verdad, es el Ministerio del Ministerio Público. La Fiscalía del Ministerio Público, el fiscal es el que tiene en la mano el poder de acusar, el poder de sobreseer y el poder de archivar. Tenemos un derecho penal objetivo que es aquel que está relacionado con el conjunto de normas, de delitos que están dentro de la parte especial del Código Penal. Tenemos también un derecho penal sustantivo que es en forma general esa norma que que es representada a través del Código Penal, donde va a estar todo lo relacionado de la forma general y la forma especial. La forma general donde nos van a decir en el código que es el delito, que son las penas, cuál tipo de pena, cómo se realizan los procedimientos para llegar a una determinada situación y también así cómo clasifican los delitos y se clasifican las penas en la parte especial. Y el derecho penal adjetivo es el procedimiento, es ese camino que se va a seguir, ¿no? A través del derecho procesal penal,
en nuestro país es el camino donde vamos a seguir. Es para lograr que a través de la prueba, como establece el artículo 49.2, que para poder alegar tienen que alegar. Para poder castigar tienen que probar. Para poder acusar tienen que probar. Bueno, señores participantes, los dejo hasta aquí. Nos vemos en la próxima actividad síncrona. Va a subir este video, va a subirse a YouTube a través del canal Elisabelita 10 y a través de la plataforma se va a enviar el link para que ustedes lo vean y tengan y se familiaricen con esos términos de derecho penal de la parte general en este derecho penal 2. Cualquier situación de irregularidad, confusión o que tengan que preguntar algo, por favor háganlo a través de la mensajería de texto y directamente al tutor como primera instancia. Por favor. Bueno, gracias por su atención. Estamos completamente a la orden. Suerte, investiguen, estudien. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que ustedes sean excelentes estudiantes. Y esos son excelentes estudiantes. Nosotros tenemos una situación académica, una actividad académica excelente. Porque eso es lo que persigue la Universidad Bicentenaria de Aragua, que es la excelencia académica. Y les recuerdo que UBA somos todos. Gracias.